Vamos por este segundo ejemplo de la sumatoria o integral de Riemann. Y para eso, ya saben, necesitamos tres cosas. Necesitamos una función para integrar. Necesitamos, por supuesto, un intervalo para el cual integrar. Y una cantidad de rectángulos. La función graficada como tal no la necesitamos, pero de cualquier manera vamos a incluir aquí la gráfica para hacerlo más amigable a este segundo ejemplo todavía. Y podamos hacerlo. Vamos a hacer un cálculo de un área en el cual vamos a hacer una sumatoria, vamos a sumar una serie de rectángulos. Entonces vamos a sumar en este caso, como vemos aquí tenemos 4 rectángulos, aquí tenemos ya marcado lo que serían los 4 rectángulos, vamos a ponerle un nombre así muy original, el primero que se llame R1, R2, R3 y R4, y eso vamos a sumarlos en nuestra sumatoria, entonces sería aquí R1 más el segundo rectángulo R2, más el tercero R3, más el 4, que sería R4. Ahora bien, como hemos visto antes, ¿no? la altura, el rectángulo, pues básicamente un cálculo de altura por la base, ¿no? Entonces la altura en este caso, el primer rectángulo sería la función evaluada en f de punto 25. Nos vamos a usar la referencia de esta notación. Entonces sería f de punto 25, o sea, punto 25 cuando x es punto 25, llegamos a esta altura, que sería en este caso f de 0. Me falta de espacio, f de 0.25, ¿no? Que sería esta altura de aquí. Ahora, con f de punto 5, que sería la siguiente altura, perdón, vamos a escribir esta R1, sería aquí f de 0.25 por la longitud de la base, ¿no? Aquí la base, a diferencia del ejemplo anterior, la base en este caso sería, ya no es 1 como en el ejemplo anterior, en este caso va a ser por la distancia de 0 a 0.25, podemos que es pues 0.25, ¿no? Vamos a poner aquí como 0.25, ¿no? Entonces aquí sería multiplicado por 0.25, vamos a poner 0.25 para ahorrar espacio. Y luego más el segundo rectángulo. La altura de este segundo rectángulo, podemos que está a esta altura, que en términos de esta notación, pues sería f de punto 5, ¿no? Sería aquí f de 0.5, ¿no? Que sería a esta altura, ¿no? Esta será la altura del segundo rectángulo. Entonces el segundo rectángulo sería f de 0.5 por la longitud de la base del rectángulo, que como vemos, pues bueno, es el mismo rectángulo, al menos la base es la misma. Entonces aquí sería otra vez 0.25. Entonces aquí sería 0.25. Ya le hicimos con el segundo rectángulo. Vamos con el tercero, R3, que sería la altura del rectángulo. Vemos que está a este nivel, que sería cuando x igual a 0.25. Entonces sería f de 0.75, perdón, 0.75. Aquí mero, f de 0.75. Entonces aquí sería R3, sería f de 0.75 por la longitud de la base, que bueno, ya vimos que el rectángulo, su base, los rectángulos, todos tienen una base de 0.25. Entonces aquí sería 0.25 más el cuarto rectángulo, ahora sí, el R4, que su altura estaría por acá. Y esa altura en términos de notación, que sea respecto a valores de x, es cuando x igual a 1. Entonces aquí sería cuando f es igual a 1. Entonces, esta R4, su área sería f de 1 por la longitud de la base, que sería aquí 0.25, aquí sería 0.25, y bueno, lo que sigue vamos a hacerlo, voy a sustituir el valor de f. Cada valor de x en esta expresión para que lo vean escrito pues como debería de ser. Entonces, evaluado 0.25 en esta expresión f de x, y vamos a sustituir esta x por 0.25, nos quedaría así, f e elevado a la 0.25 al cuadrado, porque no olvidé que había este cuadrado, luego será aquí por el 0.25, vamos a dejarlo indicado por lo pronto, más, ahora el segundo rectángulo, pues es lo mismo, ¿no? Evaluar con 0.5 en esta expresión. Entonces aquí e elevado a la 0.5 al cuadrado por el área de la base, que sería 0.25. Luego aquí sería más, y luego el tercer rectángulo, pues ya sabes, 0.75 en esta x, y sería e elevado a la 0.75 al cuadrado por la base, que sería 0.25, y el último sería evaluado con x igual a 1 en esta expresión, hacia aquí un 1 ahí, sería e elevado a la 1 al cuadrado por
25. Y bueno, este rollo de aquí ya hay que lo haces con calculadora, no tiene mucho pues, chiste. Bueno, nomás hay que tener cuidado, ¿no? Me tengo que poner la calculadora. Pero pues ya con esto ya tenemos una aproximación del área. Por supuesto, no es el área exacta, porque claro, tenemos estos excedentes que tenemos aquí. Si quisiéramos tener el área exacta, pues tendríamos que usar algo más sofisticado que vamos a ver después. Pero por lo pronto, pues es lo mejor que tenemos, ¿no? Bueno, lo único hasta ahorita. Entonces, esta área aproximada que tenemos aquí con esta sumatoria de rectángulos nos daría en total, vamos a poner aquí, el área. El área sería 1.7054 6409, ¿no? Vamos a poner muchos decimales, ¿no? Muy preciso este rollo. Ahora bien, el área de esta función, podemos decir, ay, ¿qué tal si queremos comprobarlo, no? ¿Qué tal si queremos comprobarlo con una superintegral definida que iría de 0 a 1 para esta expresión de e a la x cuadrada de x, ¿no? Pero pues, ¿qué creen? Este rollo pues no se puede resolver, ¿no? Bueno, no por métodos de Dios, pero bueno, el rollo es que afortunadamente tenemos a nuestra buena amiga la integral de Riemann para poder llegar al menos a esta aproximación del área. Después veremos cómo resolver algunos casos para que podamos encontrar áreas exactas usando sumatoria de Riemann. Y bueno, pero hay que decir una cosa, ¿no? Para estos ejercicios en los cuales pues, no hay una integral conocida, pues no queda de otra más que ponerse a sumar rectangulitos, ¿no? A sumar rectangulitos. Y pues eso es todo por este ejemplito.